Se llamaba Juan José, desorejao que lloraba. Naides lo vio tener sed, sino de ginebra o caña. Contrabandista, mentao. Cuatrero, de la pior laya. Y tenía una habilidad para florear una baraja, que había que ser medio bicho para descubrirle las marcas. Muy liberal para el cuchillo. Guapetón para hacer patancha. Él fue el que inventó visitar a Vintén la puñalada. En el pago le pusieron Juan el Diablo y le cuadraba. Era alto, de ojos rasgados. De a ratos en la mirada tenía una luz amarilla de yaguareté y dos alas de cuervo sobre los ojos, como una negra amenaza. Tenía una madre de buena. Tuito el pago la apreciaba. Fue piona, fue lavandera. La vejez la halló cansada, tan fiera la pobrecita, de pelo blanco, encorvada. Si parecía un arbolito amanecido en escarcha. Juan el Diablo la quería más que a su poncho y su daga, pero, para no dar que hablar, a disgusto la mataba. No tenía cruz en el mate ese cristiano. Palabra. Dicen que volvió una noche, después de una ausencia larga, porque tenía un trabajito muy rendidor, de capanga, y halló a la pobre boqueando, tendida en su catre huascas. Mire, mijo, es Viernes Santo. Mandinga anda suelto y clama que ande quiera que me entierren, me vuelve a desenterrar para vengarse sus judiadas. Dice que usted es un bandido, que le anda robando fama. No me deja bien morir sacudiéndome las patas. Cuando muera haga el favor, me lleva hasta la picada, me sube en el viraró más arriba de la resaca y no me ha de dejar sola hasta que no raye el alba. De golpe entró a temblar, le gorgoteó la garganta. Como apartando visiones en el aire, manoteaba y un repente se quedó con las vistas como latas. El diablo la amortajó con una cobija parda. Después le cerró los ojos con 2 monedas de plata y la retobó en el cuero de la puerta para llevarla. Salió y ensilló el caballo. Terció a la muerta en el anca y empinando bien el chifle, como quien toca a la carga, cortó rumbo al trotecito, derecho para la picada. Lo que en el monte pasó solo se sabe por caulas. Que Mandinga concurrió está claro como el agua. Pedro Cruz, el rastreador, siguiendo las rastrilladas, halló entre las reboleras huellas patentes de cabra. Parece que se toparon. La cosa fue ramiada. Y comenta la cuestión más o menos de esta laya. Juan vino hasta el viraró, pasó el lazo por la rama y a la cincha de su flete fue subiendo a la afinada. Dejó el caballo cinchando, subió y la ató bien atada, con todito el maniador, para que no se refalara. Soltó el flete y se abajó. Ni bien asentó las patas, se topó con que Mandinga, fierro en mano, lo esperaba. Pero Juanito titubeó. Le echó el poncho por la cara y ahí nomás de un solo saque lo arrempujó a punta y hacha. El ay Mandinga afligido, menudeando las curpiadas. Pero de juro, con todo, Mandinga tenía ventaja. Medio ducho en malas artes, de golpe se transformaba, ya en chalchal, ya en coronilla, en blanquillo, molle o tala. Pero Juan no le daba alce. Meneando fierro avanzaba y el monte se iba abriendo, como el pasto a la guadaña. Calculen lo que habrá sido. Dicen que hasta 30 cuadras se oían los alaridos y el ruidaje de las armas. Yo no sé, pero colijo, que andando por la picada se me revienta el barbijo si los pelos se me paran. El primero en ver fui yo. Llegué cuando ya aclaraba. Bien alto en el viraró vi el cuerpo de la afinada. Tuito el monte alrededor. Estaba talado a daga. Solo quedó un tala en pie, cribadito a puñaladas. Pero tenía las espinas tintas en sangre del taita. Y Juan, contra el viraró, apoyando las espaldas, estaba, líbreme Dios, muerto y haciéndole guardia.